Bienvenidos a un viaje profundo hacia los misterios de la mente humana, un viaje que nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la inteligencia. Durante años, nos han enseñado que ser inteligente significa sacar buenas notas, acumular títulos académicos o resolver ecuaciones matemáticas complejas en poco tiempo. Sin embargo, esta visión es limitada y, en muchos casos, injusta. ¿Qué ocurre entonces con esos comportamientos que no encajan en lo normal? Esas actitudes extrañas que a veces nos hacen sentir diferentes, incomprendidos o incluso fuera de lugar. Hoy vamos a analizar este tema desde la mirada de la reconocida psiquiatra Marian Rojas Estape, quien explica con claridad cómo nuestro cerebro responde al entorno, a las emociones y a los estímulos diarios. A través de la neurociencia y la psicología moderna, ella demuestra que muchos rasgos que solemos juzgar como defectos pueden ser en realidad señales de una mente altamente desarrollada. El cerebro no funciona igual en todas las personas, y esa diferencia es precisamente lo que hace única a cada mente brillante. Si alguna vez te han llamado raro, distraído, demasiado sensible o excesivamente intenso, este video es especialmente para ti, porque detrás de esas etiquetas muchas veces se esconden capacidades cognitivas superiores, una mayor profundidad emocional y una forma distinta, pero poderosa, de procesar la realidad. Aquí no venimos a juzgar, sino a comprender. A lo largo de este video vamos a desglosar 9 hábitos que la ciencia y la psicología contemporánea asocian con un coeficiente intelectual elevado. Algunos de estos hábitos te sorprenderán, otros quizá te hagan sentir identificado, y muchos son completamente contraintuitivos. Prepárate, porque al final de este recorrido es muy posible que cambie para siempre la forma en que te ves a ti mismo y la manera en que entiendes tu propia mente. Hábito 1. El diálogo interno y el autodiscurso consciente. Comencemos con el primer hábito, uno de los más mal interpretados de todos: hablar solo. Seguramente alguna vez has visto a una persona caminando por la calle murmurando para sí misma, moviendo los labios sin darse cuenta, o quizá tú mismo lo haces mientras organizas tu día, tomas una decisión importante o intentas recordar algo. Durante mucho tiempo, este comportamiento fue etiquetado como extraño, inmaduro o incluso como una señal de inestabilidad mental. Sin embargo, la neurociencia moderna revela una verdad completamente distinta. La psiquiatra Marian Rojas Estape explica que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación externa, sino un instrumento clave para la estructuración del pensamiento. Cuando una persona con un coeficiente intelectual elevado habla consigo misma, no está perdiendo el control, sino todo lo contrario, está creando orden. Su cerebro procesa tanta información al mismo tiempo que necesita verbalizar para liberar carga mental y ganar claridad. Desde el punto de vista de la organización cognitiva, verbalizar un problema obliga al cerebro a seguir una secuencia lógica. Aquello que en la mente aparece como un caos de ideas abstractas, al ser dicho en voz alta, se convierte en algo concreto, ordenado y manejable. Muchas soluciones que no aparecen solo pensando emergen claramente cuando las palabras entran en juego. Es como si el cerebro se escuchara a sí mismo y en ese acto encontrara el camino. Además, este hábito cumple una función esencial en el control emocional. Estudios demuestran que hablarse a uno mismo en tercera persona, por ejemplo, decir «tranquilo, puedes con esto» o «piensa con calma», ayuda a tomar distancia emocional del problema. Esta técnica reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y activa áreas del cerebro relacionadas con la autorregulación y la toma de decisiones racionales. Por eso, hablar solo no es una señal de locura. Es en realidad un sistema avanzado de gestión mental, propio de cerebros altamente activos, curiosos y exigentes. Es como una CPU biológica funcionando a miles de revoluciones por segundo que necesita liberar procesos para seguir operando con eficiencia. Si alguna vez te has sorprendido hablando a ti mismo, tal vez no sea un defecto, sino una señal de una mente que trabaja a otro nivel.
Pasemos ahora al segundo hábito, uno que muchas personas viven en silencio porque temen parecer exageradas o intolerantes: la misofonía, o lo que también podemos llamar una hipersensibilidad sensorial. ¿Te irrita profundamente el sonido de alguien masticando chicle, el goteo insistente de un grifo, el roce repetitivo de un bolígrafo o el tecleo constante de un teclado? Para muchos, esto no es más que una manía sin importancia, pero para una mente altamente inteligente, este fenómeno tiene una explicación neurológica muy clara. La misofonía no es simple irritación, es una reacción intensa del cerebro ante estímulos sensoriales que no logra ignorar. Las investigaciones en neurociencia sugieren que las personas con un coeficiente intelectual elevado poseen una corteza cerebral especialmente activa, que tiene dificultades para filtrar lo que considera irrelevante. Mientras que una persona promedio puede desconectar el ruido de fondo y seguir concentrada, un cerebro brillante lo registra todo, incluso aquello que otros ni siquiera perciben. ¿Y por qué sucede esto? Porque este tipo de cerebro está diseñado para detectar patrones, cambios mínimos y detalles sutiles. Esa misma habilidad que permite ver conexiones donde otros no las ven, también hace que sonidos repetitivos o constantes se vuelvan insoportables. La llamada fuga sensorial ocurre cuando el cerebro recibe más información de la que puede filtrar en tiempo real, generando una sensación de saturación. Según explique Marian Rojas Estape, esta alta sensibilidad sensorial no es un defecto, sino una característica profundamente ligada a una mayor empatía emocional. Las personas con este rasgo no solo escuchan más, sino que sienten más. Perciben el ambiente de forma intensa, captan estados de ánimo ajenos, microgestos, cambios en el tono de voz y detalles del entorno que pasan desapercibidos para la mayoría. En resumen, esta sensibilidad extrema es el precio que se paga por tener una capacidad de observación superior. Un cerebro que ve, escucha y siente con mayor profundidad también se satura con mayor facilidad. Si ciertos sonidos te desbordan o te alteran sin razón aparente, quizá no seas demasiado sensible. Quizá tu mente simplemente procesa el mundo a un nivel más alto. Llegamos ahora a un hábito que muchos conocen bien, pero pocos comprenden en profundidad: el insomnio creativo y la tendencia a ser un verdadero búho nocturno. ¿Eres de los que siente que su mente despierta justo cuando el resto del mundo se apaga? ¿De los que encuentra sus mejores ideas a las 2 o 3 de la madrugada cuando el silencio lo envuelve todo? Lejos de ser un simple desorden del sueño, la ciencia ha encontrado una relación fascinante entre el pensamiento creativo, la alta capacidad intelectual y la actividad nocturna. La psiquiatra Marian Rojas Estape explica con frecuencia cómo el entorno influye de manera directa en nuestro estado mental y emocional. Durante la noche ocurre algo único: desaparecen las interrupciones constantes. No hay correos electrónicos urgentes, no hay llamadas, no hay estímulos sociales exigiendo atención inmediata. Para una mente con un coeficiente intelectual elevado, este silencio no es vacío, es espacio mental, un espacio donde el pensamiento puede expandirse sin límites. En estas horas nocturnas se activa con mayor intensidad la llamada red neuronal por defecto, un sistema cerebral que entra en funcionamiento cuando no estamos concentrados en tareas externas. Es aquí donde el cerebro comienza a divagar, a mezclar ideas, a conectar conceptos que aparentemente no tienen relación entre sí. De este proceso nacen muchas ideas creativas, soluciones innovadoras y comprensiones profundas que difícilmente surgen en medio del ruido del día. Los estudios indican que las personas que desafían el ritmo circadiano tradicional, es decir, aquellos que no encajan en el patrón clásico de dormir temprano y madrugar, suelen presentar una mayor flexibilidad cognitiva. Su cerebro se adapta mejor a contextos cambiantes, tolera la incertidumbre y encuentra caminos alternativos cuando los habituales no funcionan. Desde una perspectiva evolutiva, esta capacidad de adaptación ha sido clave para la supervivencia y el progreso humano. Eso sí, no se trata de glorificar el agotamiento, sino de entender que algunos cerebros funcionan de manera distinta. Para ciertas personas, la noche no es sinónimo de descanso, sino de claridad. Si tu mente se enciende cuando todo se apaga, no estás fallando al sistema, simplemente estás siguiendo el ritmo natural de una mente creativa y profundamente despierta.
Continuamos con el cuarto hábito, uno que suele malinterpretarse con facilidad, la soledad. En una sociedad que asocia estar solo con tristeza, fracaso o aislamiento social, resulta difícil comprender que, para una mente con un coeficiente intelectual elevado, la soledad no solo no es negativa, sino que es una necesidad biológica y psicológica. La psiquiatra Marianne Rojas Estape explica que el cerebro humano no puede estar en estimulación constante sin consecuencias. Necesita momentos de pausa para regular la dopamina, el neurotransmisor relacionado con la motivación, el placer y la atención. Cuando vivimos rodeados de ruido, pantallas y demandas externas, el cerebro se satura. Las personas altamente inteligentes, de forma intuitiva, lo saben y por eso buscan espacios de silencio. A diferencia de quienes temen quedarse a solas con sus pensamientos, estas personas no huyen de la soledad, la eligen. En esos momentos de aislamiento voluntario, el cerebro entra en un estado óptimo para la reflexión profunda. Es ahí donde se revisan experiencias pasadas, se planifican decisiones futuras y se conectan emociones que durante el día pasan desapercibidas. La soledad se convierte en un laboratorio interno de análisis y comprensión. Además, la neurociencia ha demostrado que es en estos periodos de calma cuando se produce la consolidación de la memoria a largo plazo. El cerebro ordena la información, descarta lo innecesario y refuerza los aprendizajes importantes. Este proceso es esencial para el crecimiento personal, la madurez emocional y la construcción de una identidad sólida. Por eso, disfrutar de la soledad no es señal de frialdad ni de desapego social, es una muestra de autoconocimiento, autonomía emocional y profundidad mental. Si valoras tus momentos a solas, si necesitas desconectarte del mundo para volver a conectar contigo, no lo veas como un defecto. Probablemente sea una de las claves silenciosas de tu fortaleza interior. Llegamos ahora a un hábito que suele generar polémica y malentendidos, el sentido del humor negro y la ironía. ¿Alguna vez te has reído de algo que otros consideran inapropiado, incómodo o demasiado retorcido? ¿Te han dicho que tu humor es raro, sarcástico o difícil de entender? Lejos de ser una señal de insensibilidad, la ciencia sugiere que este tipo de humor está profundamente vinculado a una mayor estabilidad emocional y a un coeficiente intelectual elevado. Para comprender una broma de humor negro o irónico, el cerebro debe realizar un esfuerzo cognitivo doble. Primero, necesita captar el contexto lógico, entender la situación, la contradicción o el mensaje oculto detrás de las palabras. Y segundo, debe gestionar la respuesta emocional que esa broma provoca, separando la intención humorística del contenido literal. Este proceso exige rapidez mental, pensamiento abstracto y una alta capacidad de análisis. Diversos estudios en psicología cognitiva indican que las personas que disfrutan de este tipo de humor suelen tener un mejor control de impulsos y una mayor tolerancia a la ambigüedad. Son capaces de mirar situaciones difíciles, incómodas o incluso dolorosas desde una perspectiva diferente, utilizando el humor como una herramienta de procesamiento emocional. No se trata de burlarse del sufrimiento, sino de desactivar la carga emocional a través de la inteligencia. Además, el humor negro requiere una comprensión profunda de las normas sociales para poder romperlas de forma consciente. Es decir, quien lo utiliza sabe perfectamente dónde está el límite, pero decide cruzarlo con intención, ironía y control. Esto revela una mente flexible, creativa y capaz de moverse en varios niveles de significado al mismo tiempo. Por eso, reírse de lo que otros no entienden no es frialdad ni falta de empatía, es una señal de agilidad mental superior, de madurez emocional y de una mente que no necesita respuestas simples para procesar la complejidad de la vida. Si tu humor no es para todo el mundo, no te disculpes, probablemente tu cerebro simplemente juega en otra liga. Entramos ahora en uno de los hábitos más silenciosos y al mismo tiempo más desgastantes de las mentes brillantes: la autocrítica constante y el conocido síndrome del impostor.
Resulta paradójico, pero es una realidad ampliamente estudiada. Las personas más inteligentes suelen ser precisamente las que más dudan de su propio talento. Mientras otros sobreestiman sus capacidades, las mentes más lúcidas tienden a cuestionarse continuamente. ¿A qué se debe esto? A que estas personas son plenamente conscientes de la vastedad del conocimiento humano. Saben todo lo que ignoran, y esa conciencia genera humildad intelectual. Cuanto más se sabe, más evidente se vuelve lo mucho que queda por aprender. Esta percepción profunda de la complejidad del mundo hace que el éxito nunca parezca suficiente y que cada logro venga acompañado de la sensación de «podría haberlo hecho mejor». La psiquiatra Marianne Rojas Estape explica que la autoexigencia puede ser un poderoso motor de crecimiento, pero también una trampa emocional si no se gestiona correctamente. El cerebro altamente inteligente no se conforma con lo básico, analiza, revisa y evalúa en múltiples niveles de perfección que la mayoría de las personas ni siquiera percibe. Donde otros ven un trabajo bien hecho, esta mente ve detalles mejorables, matices pendientes y caminos alternativos no explorados. El síndrome del impostor aparece cuando esa capacidad de análisis se vuelve hacia uno mismo. La persona siente que su éxito es fruto de la suerte, del contexto o de un error de evaluación y no de su verdadera competencia. No porque le falte talento, sino porque su estándar interno es extraordinariamente alto. Este fenómeno no nace de la inseguridad, sino de una conciencia aguda de la complejidad y la responsabilidad. Si constantemente sientes que aún no es suficiente, que siempre puedes aprender más o que no estás a la altura de lo que otros esperan de ti, no lo interpretes automáticamente como debilidad. Puede ser, en realidad, la señal de una mente exigente, profunda y en permanente evolución. La clave no está en dejar de ser crítico, sino en aprender a equilibrar esa autocrítica con reconocimiento y compasión hacia uno mismo. Llegamos ahora a un hábito que suele ser duramente juzgado, pero que la historia y la psicología moderna han reivindicado una y otra vez: el desorden creativo. Muchos de los grandes genios de la humanidad, desde Albert Einstein hasta Steve Jobs, compartían un rasgo en común: escritorios caóticos, espacios aparentemente desorganizados y entornos que para otros resultaban imposibles de soportar. Sin embargo, ese desorden no era falta de control, sino una forma distinta de organizar la realidad. La psicología contemporánea indica que los ambientes desordenados pueden romper estructuras mentales rígidas y estimular la creación de nuevas conexiones neuronales. Cuando todo está perfectamente alineado y predecible, el cerebro tiende a repetir patrones conocidos. En cambio, el desorden introduce variabilidad, sorpresa y estímulos inesperados, elementos clave para la creatividad y el pensamiento innovador. Mientras que una persona promedio puede distraerse o sentirse abrumada por un espacio caótico, alguien con un coeficiente intelectual elevado suele utilizar ese entorno como un verdadero ecosistema de ideas. Cada objeto, cada papel, cada elemento fuera de lugar tiene un significado, una asociación o una conexión mental. No es un caos aleatorio, sino un sistema interno que solo esa mente comprende. Además, este tipo de desorden está estrechamente ligado a una alta capacidad de adaptación. Las personas que no dependen de un orden externo estricto suelen desenvolverse mejor en contextos cambiantes, inciertos o impredecibles. Su cerebro no necesita condiciones perfectas para funcionar. Es flexible, creativo y capaz de reorganizarse constantemente según las circunstancias. Para estas mentes, el orden no necesariamente está en la estantería, ni en el escritorio, ni en la habitación. El orden está en la mente. Si tu espacio parece caótico, pero tú sabes exactamente dónde está cada cosa, no lo veas como un defecto. Tal vez ese desorden sea simplemente el reflejo visible de una mente dinámica, creativa y preparada para reinventarse. Aunque ya hemos mencionado brevemente el acto de hablar solo, profundizar en este hábito es fundamental para comprender cómo funcionan las mentes altamente inteligentes.
No se trata de un simple murmullo inconsciente, sino de un autodiálogo avanzado, una herramienta cognitiva poderosa que cumple una función clave en la metacognición, es decir, en la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Cuando una persona se habla a sí misma en voz alta, el cerebro no solo procesa la información de forma interna, sino que activa una vía auditiva adicional. Al escuchar la propia voz, la información se refuerza, se ordena y se vuelve más clara. Es como si el cerebro se observara desde fuera, evaluando ideas, corrigiendo errores y afinando conceptos en tiempo real. Este doble procesamiento mejora la comprensión y facilita la toma de decisiones complejas. La neurociencia ha demostrado que esta práctica ayuda a regular la atención y las emociones, especialmente en situaciones de presión. Las personas superdotadas utilizan el autodiálogo para mantenerse calmadas, reducir la ansiedad y no dejarse arrastrar por pensamientos caóticos. Al verbalizar lo que sienten o piensan, transforman una tormenta mental en una secuencia lógica y manejable. Además, este hábito resulta esencial para estructurar argumentos complejos. Antes de exponer una idea al mundo, estas personas la ensayan consigo mismas, prueban palabras, ajustan el mensaje y anticipan posibles objeciones. No es inseguridad, es preparación cognitiva. Su mente no improvisa al azar, construye con precisión. Por eso, hablar solo no es una excentricidad ni una rareza, es una técnica de entrenamiento cerebral, una forma sofisticada de autogestión mental que permite a las mentes brillantes pensar con claridad, mantener el control bajo presión y transformar pensamientos abstractos en ideas sólidas y comunicables. Si te hablas a ti mismo, quizá estés haciendo mucho más de lo que imaginas. Llegamos al último hábito, quizá el más distintivo y revelador de todos, la curiosidad profunda por los temas abstractos. Mientras muchas conversaciones giran en torno a personas, sucesos cotidianos o problemas inmediatos, las mentes con un coeficiente intelectual elevado sienten una atracción natural por las ideas, las teorías, los conceptos complejos y las preguntas que no tienen una respuesta sencilla. Estas personas no se conforman con el qué, necesitan entender el por qué. ¿Por qué somos como somos? ¿Cómo funciona realmente la mente humana? ¿Qué leyes rigen el universo? ¿Hacia dónde se dirige el futuro? Este tipo de preguntas no son una distracción, son una necesidad mental. El cerebro brillante se alimenta de lo abstracto porque ahí encuentra desafío, expansión y sentido. Según explica la doctora Marian Rojas Estape, esta búsqueda constante de comprensión mantiene el cerebro joven, flexible y plástico. La curiosidad activa nuevas rutas neuronales, fortalece la capacidad de aprendizaje y evita que la mente caiga en la rutina o el estancamiento. Pensar en ideas complejas, incluso sin una aplicación inmediata, es un verdadero gimnasio cerebral. Además, esta pasión por lo abstracto está estrechamente ligada a la innovación. Todas las grandes transformaciones de la humanidad comenzaron como ideas aparentemente inútiles o demasiado teóricas. Las personas que se atreven a pensar más allá de lo evidente son las que cuestionan lo establecido y abren caminos nuevos para todos los demás. La curiosidad, en este sentido, no solo es un rasgo de personalidad, es el combustible que impulsa la creatividad, la evolución y el cambio. Si te apasiona pensar en lo invisible, lo posible y lo aún no descubierto, no lo veas como una rareza. Tal vez sea la señal más clara de una mente inquieta, profunda y destinada a dejar huella en el mundo.